Bienvenidos chicos, esta es una clase más del curso de cálculo. En esta sección, la 2.8, vamos a seguir tratando la derivada, ¿listo? Volvemos a repetir la definición de derivada, ¿no es cierto? Sabemos que es la recta tangente a una curva, ¿no es cierto? Y por ende está definida de esta forma, como un límite en donde hay una variación, ¿no es cierto? Lo que vimos, una razón de cambio, tanto en el eje vertical como en el eje horizontal, ¿listo? ¿Y cómo vemos esto? Principalmente en una figura, ¿no es cierto? Supongamos que tenemos la curva azul y lo que vamos haciendo nosotros para obtener la derivada es simplemente trazar una recta tangente en un punto a la curva, ¿no es cierto? Y podemos tratar diferentes tangentes, ¿no es cierto? Es decir, rectas que cortan un solo punto a la curva. Pero si nos fijamos aquí, podemos tener tanto rectas tangentes que sean, o pendientes más bien, si se dan cuenta, que son negativas, que son positivas. Pero aquí sucede algo especial, que hay pendientes que tienen igualdad a cero, es decir, aquellas pendientes que sean paralelas al eje horizontal, ¿sí? Esas pendientes van a tener, ¿sí?, medida igual a cero, ¿sí? Todas aquellas en general que se encuentren siempre en el punto donde exista, ¿no es cierto?, como un quiebre de la curva, es decir, a esto que vamos a conocer más adelante como mínimo o como máximo, ¿sí? Es decir, ustedes se fijan, esto es como si tuviéramos una quebrada, ¿no es cierto?, en el punto más hondo. Ahí la pendiente es cero, ¿sí? Porque justo en ese punto vamos a poder trazar una recta que es horizontal, y esa es la recta tangente, ¿sí? Y es paralela al eje de las X. Lo mismo pasa si fuese esto una montaña, ¿no es cierto? En el punto más alto, en el pico, lo que vamos a poder trazar es una recta, ¿verdad?, que va a pasar por el punto más alto, y esa recta va a ser paralela al eje horizontal de las X. ¿Listo? Entonces, simplemente, ¿qué hacemos con esto? Vamos a ver más adelante que siempre que tengamos esta clase de pendientes iguales a cero, es ¿por qué? Porque no hay derivada en esos puntos, no hay derivada en los picos de las funciones, en las esquinas, picos o esquinas, ¿sí? Siempre que ustedes vean un pico, va a ser porque no hay derivada. ¿Por qué? Porque la pendiente es cero, precisamente por lo que vimos anteriormente. ¿Listo? Ahora tenemos derivada, sus notaciones, ¿cuáles son? Podemos utilizar el prima, ¿no es cierto? Y prima, f prima. Podemos utilizar esta notación, ¿no es cierto? Derivada de, que significa diferencial de la función, ¿sí?, respecto al diferencial de la variable x. O podemos utilizar esta notación, sí, que también hace referencia al diferencial, ¿no es cierto?, f de x sobre el diferencial de x, ¿no es cierto? O sea, una variación. ¿Listo? ¿Qué más podemos decir de esto? Que una función f es derivable en x igual a a si yo sé que el límite existe, o sea, si la derivada en el punto existe, ¿sí? Entonces nosotros debemos ver que este límite existe, y hemos visto cómo trazar los límites. Entonces podemos ver cuándo esto existe o no existe. ¿Listo? En el caso en el que les mencionaba de estas pendientes, no va a existir, por eso no es derivable en los picos. Ya vamos a ver. ¿Listo? Ahora, ¿qué más podemos afirmar de funciones que son derivables? ¿Sí? Una función se dice que es derivable en un punto, ¿sí? Si es derivable en un punto, entonces ¿qué pasa? La función va a ser continua. ¿Listo? Esa función va a ser continua en ese punto. No se les olvide esto, ¿sí? Ojo, no pasa lo mismo. Si la función es continua, no tiene por qué ser derivable. ¿Listo? El regreso no sucede. Ahora, lo que les decía, una función deja de ser derivable, ¿no es cierto?, o diferenciable si la gráfica presenta esquinas o picos. Es decir, si nosotros llegamos a ver que pasa esto en una punta, la pendiente va a ser cero, ¿sí? Ahí no hay derivada. ¿Listo? ¿Qué más? Si f no es continua, entonces tampoco va a ser derivable o diferenciable, ¿sí? Por ende, en cualquier discontinuidad
f no es derivable, ¿listo? Si hay discontinuidad no podemos tener esto de que la función sea derivable en ese punto, ¿listo? Además, también tenemos otra posibilidad. ¿Cuál es esta? Cuando aparece una recta vertical tangente, ¿sí? Una recta tangente vertical. ¿A qué me refiero con esto? Cuando nosotros tenemos esta clase de rectas, ¿listo? En un punto. ¿Listo? ¿Qué quiere decir esto? Que, puesto que esto obviamente está en un punto, ¿no es cierto? X igual a A, ¿sí? Si tenemos esta clase de rectas y obviamente tenemos una condición especial, que es esta. El límite en el valor absoluto de la derivada de la función debe ser un límite que nos dé como resultado infinito, ¿sí? Cuando pasa esto, tampoco yo tengo posibilidad de que mi función sea derivable, ¿sí? Listo. Ok, además de esto, cabe recalcar que así como podemos encontrar la primera derivada de una función, podemos encontrar la segunda, la tercera, la cuarta derivada, ¿sí? Etcétera. Nosotros podemos ir derivando y derivando sobre la función, ¿listo? Pero siempre debemos considerar qué es lo que estamos haciendo, cómo debemos trabajar, ¿listo? Para las derivadas, estas se conocen como derivadas de orden superior, ¿sí? Es decir, segunda derivada, tercera derivada, etc. ¿Y cómo se plantea esto, no es cierto? Hemos visto que la derivada de una función simplemente se escribe como la derivada de f con respecto a x, ¿sí? Si nosotros queremos derivar otra vez, nosotros simplemente debemos tomar la derivada, ¿no es cierto?, nuevamente sobre x y la derivada de la función, que en este caso hemos puesto y, ¿sí? Y obtenemos la siguiente notación, que es diferencial al cuadrado de y con respecto al diferencial de x al cuadrado, ¿sí? Fíjense cómo se escriben los exponentes, son diferentes, ¿listo? O simplemente se puede escribir la segunda derivada de la función utilizando dos tildes, ¿listo? O de otra forma también podría ser esta de aquí, esta forma, que es lo mismo que la anterior, diferencial de y dos veces con respecto al diferencial de x al cuadrado, ¿sí? Eso sería todo con respecto a la clase de derivadas. Esto es todo, muchachos, nos vemos en la próxima clase.